Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora vais a ver esto. Eh, bueno, mi nombre es Neko y, bueno, a petición de Teresa Bustillo, eh, una de las representantes y curadoras del Festival Internacional de Videoarte de Camagüey, me ha pedido pues, que a distancia intentemos hacer una, una entrevista o, bueno, quizás un postulado sobre mi trabajo y sobre mi punto de vista del arte contemporáneo y el arte tecnológico. Así que, bueno, espero cumplir las expectativas y que bueno, pueda aportar algo de luz o pueda ayudar a alguien a tener cierta inspiración o encontrar un camino alternativo al habitual. En primer lugar, me gustaría presentarme un poco. Bueno, como ya os he dicho, soy Neko, soy artista. Bueno, esto de soy artista es muy tentador decirlo o denominarte artista, aunque creo firmemente que ese título o ese nombramiento quizás se pueda dar al final de toda una vida experimentando y probando fórmulas diferentes dentro de la expresión artística, pero bueno, así nos entendemos. Soy artista o estoy en proyecto de serlo. Inicié mi carrera creativa o artística en la calle con, con el graffiti. Final de los 80, principio de los 90, entró muy fuerte el graffiti en España. Eh, bueno, principalmente por unas bases militares que instalaron en España y, bueno, pues los soldados y el personal de trabajo de esas bases militares impregnaron, sobre todo en el centro de España, en Madrid, donde vivía en aquella época, impregnaron de esa cultura urbana americana que, como sabéis, pues se ha extendido por todo el planeta y, bueno, pues en cada país se ha hecho una pequeña interpretación de lo que en su momento empezó en Estados Unidos, en Nueva York. Eh, y, bueno, como os decía, comencé mi carrera así, sin ninguna expectativa, con mucha inocencia, con muchas ganas de aprender y también con poca conciencia de que estaba haciendo algo creativo o artístico. Después de muchos años pues pintando en la calle, pintando trenes, pintando eh, metros, bueno, subterráneos, eh, pues empecé a entender que el graffiti tenía un lenguaje propio y que también alentado un poco por el recorrido de otros compañeros, de otros artistas de la época, que eran muy activos, como lo era yo en su momento, pero se nos empezó a abrir un poco eh, la escena como para poder incluirnos dentro del mercado del arte contemporáneo. Digo mercado por el hecho de que eh, no necesariamente tienes por qué comercializar tu expresión artística, pero sí que es muy útil el que la gente pueda verlo y puedas enseñar tu trabajo. A eso me refiero con entrar dentro del mercado. Eh, Poder exponer, poder recibir ciertos encargos o que haya eh, gente interesada en tu trabajo. Afortunadamente los 2000 fueron unos años muy buenos para la gente que nos dedicábamos o que teníamos cierto recorrido dentro del graffiti. Se nos hizo mucho caso, por lo menos aquí en España, y, y afortunadamente me dio eh, un mecanismo para poder seguir experimentando. Pude tener ciertos trabajos por encargo y ventas en mi trabajo y eso, bueno, claro, me dio presupuesto para poder experimentar más y llevar mi trabajo a otro nivel. Ya una vez asentado dentro del circuito del arte urbano, habiendo hecho pues, muchas exposiciones y habiendo recorrido muchas partes del mundo en festivales y en encargos, eh, bueno, pues personalmente sentí que estaba bastante encorsetado, estaba eh, muy limitado por el hecho de poder trabajar solamente con, una, con una técnica. Al final no deja de ser un spray, pintura, pero lanzado en spray. Y me movía dentro de unos parámetros que me hacían sentir eh,
muy limitado, muy limitado. Quería hacer otro tipo de cosas, quería experimentar, quería llevar las cosas que tenía en la cabeza eh, al mundo físico o al mundo virtual, no lo sabía en ese momento, eh, y un spray se me quedaba corto para las expectativas o para las pruebas que yo quería llegar a hacer, ¿no? Ese fue el momento donde empecé a experimentar con tecnología, con computación, con proyección, con animaciones, con el 3D, de una manera muy inocente. Y bueno, yo ahora mismo tengo 43 años, no soy un nativo digital, con lo cual he tenido mucho trabajo por medio para poder entender y para poder sacarle rendimiento a las herramientas que nos ofrece la tecnología. Eh, no solamente he tenido que trabajar mucho en cuanto a mis expresiones artísticas, sino exclusivamente en el uso de las herramientas. Pero bueno, desde luego tiene una parte tediosa, pero luego muy gratificante, porque los resultados, y más en aquel momento, estamos hablando a lo mejor unos 10 años atrás, donde no estaba tan implantada la tecnología en el uso diario, pues los resultados eran pues, muy sorprendentes. Por lo menos los veía de una manera diferente a lo que había en ese momento y, me abrió unas puertas que no sabía ni que existían. También deciros que no tengo ninguna formación en el mundo del arte, ya te digo que empecé en la calle y vocacionalmente, claro, que me he ido informando y por supuesto que he ido estudiando los grandes maestros y las referencias más importantes del mundo del arte eh, clásico y el arte contemporáneo. Pero bueno, pues desde el momento en que pude utilizar herramientas tecnológicas, se me abrió un mundo eh, donde ya empecé a sentirme de una manera diferente, ya empecé a tomarme más en serio lo que hacía. eh, También tuve la oportunidad de montar un estudio y poder conseguir colaboradores y gente que me ayuda a completar mi formación o incluso me ayuda a conseguir el objetivo que me planteo antes de empezar cualquier trabajo, cualquier proyecto. El amplificar mis conocimientos en computación y poder utilizar herramientas tecnológicas avanzadas me abrió un campo nuevo, no solamente creativo, sino también comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Hace unos años atrás, pues no había mucha gente que hiciera creatividad utilizando tecnología y, y, bueno, pues afortunadamente he podido tener encargos de empresas, entidades eh, y personajes reconocidos, eh, pues te hablo de Circo del Sol, de Volvo, Huawei, Warner, en fin, muchísimas empresas que en un momento dado requerían de un proyecto visual o un proyecto sonoro que esté basado en la creatividad, pero que finalmente lo utilizan pues, como un reclamo de marketing o para eventos, conciertos, festivales, cosas así. Eh, este camino, la verdad que me costó un poco reconocerlo y digamos que aceptarlo, porque de alguna manera siempre tienes esa visión de que, bueno, tienes que ser completamente libre para poder crear. Al final, cuando recibes ciertos encargos, pues, pues tienes que pasar por el corte o por el que te juzgue una persona que al final está buscando un rédito comercial y, bueno, hay veces que aparentemente no tienen ninguna, estas personas o estas empresas no tienen ningún interés en que se aporte algo nuevo o que se aporte algo interesante a la creatividad o al arte eh, a nivel contemporáneo. Eh, Me costó mucho decidirme, pero bueno, finalmente he entendido que sin, sin esos recursos, sin combinar de alguna manera los trabajos por encargo con mi trabajo propio, es muy difícil mantener un volumen razonable, aceptable de productividad en cuanto a las obras. Eh, Necesitas un presupuesto para gastar en herramientas, en pruebas, en ensayos y errores. Entonces, bueno, no me arrepiento de conjugar estas dos vías, la vía personal y la vía, digamos, comercial o por encargo, que es lo que realmente me hace tener cierto presupuesto para poder afrontar mis, mm,
mis intereses intelectuales o mi desarrollo dentro de la creatividad o del arte de una manera más profunda. Y como comentaba, pues empecé a recibir un aluvión de encargos. Tuve la suerte de poder encajar eh, trabajos de volumen uno tras otro, eh, gracias pues, al Circo del Sol, a la Warner, Huawei, Volvo, eh, Aston Martin, grandes empresas muy bien posicionadas que eh, no solamente se pueden permitir crear acciones, instalaciones o obras con un presupuesto prácticamente ilimitado, cosa que pues, un artista, un creador de a pie, pues tiene siempre estas limitaciones, sino que además me ofreció una plataforma de difusión de mi trabajo y ha hecho que muchas más personas y más entidades conozcan que bueno, que dentro del arte hay un pequeño apartado, hoy es un pequeño apartado, lo será eh, mucho más grande y universal en el futuro, estoy convencido, mm, que conjuga estos dos mundos, la creatividad o el arte con la tecnología. En, en cuanto a esto, decir que he ido poco a poco integrando estos dos mundos, el tecnológico y comercial, junto con el creativo artístico, eh, de una manera bueno, que creo que también tradicionalmente y en el pasado siempre ha pasado de esta misma manera. Es decir, me he encontrado con muchísimos compañeros de profesión, e incluso espectadores, que entienden que por el hecho de que se produzcan piezas artísticas o creativas eh, con software, con código, eh, con visuales, eh, bueno, pues que no termina de ser arte. Bueno, yo he pensado mucho en esto y muchas veces sin reflexionarlo, eh, pues me ha angustiado este tema y a mí muchas veces me retrotraigo, intento visualizar qué pasaría en, bueno, pues a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando sale pues un aparatito, ¿no? que es capaz de captar fotogramas y ponerlos a cierta velocidad y, en fin, pues el cine, ¿no? O la fotografía. Cuando aparecieron estas máquinas, supongo que en aquel momento el pintor clásico, el escultor clásico, diría que no es arte. Bueno, pues no hay mucho que comentar de esto, ¿no? Si no existieran estos productos audiovisuales tan inspiradores, pues seguramente ninguno de los que estamos viendo esto seríamos iguales. Con lo cual, creo que es una resistencia en parte lógica por, por la gente, por el espectador y por el artista que trabaja con medios convencionales, pero creo que no deja de ser eso, es una resistencia al cambio que es natural y es inherente al humano, eh, pero que la historia de la humanidad y la historia del arte hace que repasándola un poquito nada más, veamos que este tipo de resistencia, este tipo de incomprensión es habitual en el momento que sale cualquier tipo de herramienta nueva o cualquier tipo de expresión eh, que no es la convencional o no es la estándar en su momento, ¿no? Teresa muy amablemente me ha enviado eh, bueno, pues un pequeño esbozo de lo que tenía en la cabeza, de lo que quizás pueda ser interesante que conozcáis. Eh, y, y, bueno, pues intentaré seguir un poco ese orden, aunque bueno, no soy muy de respetar los órdenes, así que haré lo que pueda. En un momento dado, Teresa me, me hace pues una interpelación, no es una consulta, pero digamos que una reflexión, y, y me habla de que cómo los soportes tecnológicos se han ido integrando en el arte como segunda realidad y hasta qué punto el arte ha podido intervenir en la cualificación o humanización de tales soportes. Bueno, de entrada yo no considero que sea una segunda realidad, una realidad alternativa, todo lo que pasa virtualmente. Creo que es una manera que tenemos que integrar, que como sabéis los cambios tecnológicos
va a una velocidad tremenda y creo firmemente que el ser humano no tiene capacidad de asimilación y comprensión a la velocidad que están yendo los acontecimientos. Entonces, esas resistencias, como decía antes, o esas incomprensiones, me parece que son más que razonables y que creo que son, digamos que lo natural, lo que tenía que pasar. En cualquier caso, yo, por mi experiencia y por mi investigación, ya no soy capaz de distinguir entre esos dos mundos, esas dos realidades. Creo que poco a poco iremos entendiendo que es una misma realidad, que es un escenario diferente, distinto, me refiero al mundo virtual o a las creaciones o a la expresión artística que está en un espacio completamente efímero o por lo menos no tangible para el ser humano. Ojo, que a mí me da la sensación de que esto es muy, muy interesante. O sea, el que nosotros tengamos limitaciones cognitivas, el que tengamos una serie de sentidos con los que captar, recibir la información y procesarla en el cerebro, no quiere decir que no exista. O sea, no deberíamos ser tan arrogantes como seres humanos, pienso yo. Eh, Quiero decir, un perro tiene una visión que es capaz de recibir mucha más información que la nuestra, tiene una visión más desarrollada. Eh, y así un montón de animales que tienen unas capacidades cognitivas en parte superiores, aunque su procesado de esa recopilación de información, su cerebrito, pues no sea capaz de hacer lo mismo que un ser humano. Con esto quiero decir que si nosotros limitamos lo que es real y de lo que no es a lo que nuestros sentidos son capaces de captar, creo que estamos haciendo un error de cálculo bestial. Eh, de hecho, nosotros ahora mismo estamos haciendo esta bueno, pues medio entrevista o, en fin, o esta participación dentro del festival, por el que estoy muy agradecido, eh, de tal manera que estoy seguro que el 99,9% de las personas que van a ver esto no saben eh, exactamente cómo funciona ni Internet, ni de qué manera los datos que yo estoy grabando en mi pantalla llegan hasta allí, hasta Camagüey, cómo vosotros lo podéis emitir. Es decir, nosotros estamos conviviendo con una tecnología, con un mundo, con Internet, sin saber nada absolutamente de su funcionamiento. Pero sabemos que existe, ¿no? En eso estaremos de acuerdo. Nuestros sentidos no nos permiten conocer el funcionamiento. Tenemos que estudiarlo y hacer una abstracción y una comprensión eh, potente. Hay que hacer un esfuerzo para entender que lo que no soy capaz de ver, oír, tocar, realmente existe. ¿Cómo llegan esos datos? ¿Dónde está la información? ¿Cómo es posible que nosotros estemos conviviendo con esto e incluso pues, al punto por las restricciones del coronavirus, se hagan festivales de arte en un medio que desconocemos completamente? Por eso yo dejo esta reflexión, ¿no? Puede ser que lo que entendamos como físico sea simplemente una parte de la realidad y la parte virtual sea otra parte de la realidad que necesitamos un tiempo para digerir, para entender, para comprender y para realmente poder utilizar. Eh, Me hablas, Teresa, de la humanización de estos soportes tecnológicos. Bueno, que le estemos sacando mayor rendimiento o que algo que sabía, quiero decir, la tecnología o las hojas de cálculo o la programación computacional, estén diseñadas en un primer momento para temas administrativos, logísticos, etcétera, y que nosotros lo estemos utilizando como herramienta creativa o artística, me parece que es una consecuencia normal y natural bueno, pues también se hizo un pigmento y probablemente se pintaban, hacían pinturas de guerra, iban a cazar o se camuflaban y esa misma herramienta, ese mismo pigmento acabó en la pared de una cueva pues representando una escena de caza, ¿no? Me parece que es una consecuencia lógica de cualquier herramienta, cualquier, eh, cualquier persona creativa o que tenga imaginación utiliza cualquier medio que tiene a su alcance para, para intentar modificarlo y crear algo nuevo o que represente cosas o que simplemente quede para la posteridad.
En este sentido, yo no sé si estamos humanizando la tecnología o simplemente estamos viviendo el tiempo que nos corresponde y, y aceptando lo que tenemos para poder crear y para poder experimentar, reflexionar y quizás proponer al espectador preguntas o reflexiones que hagan que entre todos seamos, no sé si un poquito mejores, pero por lo menos sí un poco más conscientes. Eh, Teresa hace una cita de un clip, de un vídeo que tengo publicado en mi página web y, en fin, la verdad que me ha dado, eh, ese proyecto me ha dado muchas cosas buenas y mucha difusión. Eh, es un proyecto donde utilizo los autómatas celulares, que, bueno, pues para que se entienda es la base más primitiva de la inteligencia artificial, es una, una secuencia de comportamientos matemáticos eh, lógicos y previsibles que, bueno, pues a pequeña escala es comprensible por el cerebro humano, pero escalado a grandes volúmenes solamente lo pueden procesar grandes máquinas. Y, y como digo, para hacer un símil, es como eh, las neuronas del cerebro, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial, los autómatas celulares funcionan como esos pequeños elementos que conectan, aprenden y desarrollan eh, las capacidades de pensamiento, de resolución de cálculo de los organismos computacionales. Eh, es muy interesante, la verdad, que os invito a que indaguéis en esto. De hecho, Wolfram, que es la persona que descubrió esto, es un matemático famosísimo americano, ha llevado esta formulación, estos 32 mini algoritmos, los ha llevado a otro nivel, al punto de que ha creado la teoría del todo, es decir, una teoría alternativa que, basado en estos autómatas celulares, le daría una explicación a absolutamente todo lo que podemos conocer o intuir del universo, desde la gravedad hasta la creación de los organismos físicos, agujeros negros, temporalidad. Es muy interesante. Eh, Evidentemente, pues se escapa de mi comprensión. Como os digo, no tengo formación, aunque tengo mucha curiosidad, pero me inspiró para poder utilizar esos pequeños algoritmos para ubicarlos dentro de imagen, de diseños que yo había hecho, y, y que el ordenador, que la computación, modificara mis diseños sin yo tener ningún control sobre ellos. Finalmente lo que conseguí es, pues, una aberración de mi diseño, que me pareció muy interesante, eh, con unos patrones de conducta de estos pequeños bichitos que van moviendo los píxeles de mis diseños a su antojo y bajo su lógica, una lógica por supuesto para mí incomprensible. Y lo que hice fue no solamente enseñar esa aberración de la imagen que había hecho, como una alegoría de un trabajo mixto entre un ser orgánico y uno con base de silicio, como puede ser la inteligencia artificial o la computación. No solamente enseñaba las aberraciones, sino también el recorrido que iban haciendo los autómatas dentro del mismo diseño. Eh, Fui capaz de hacer una composición conjunta con esto y sacar una serie de unas 22 unidades que además fueron impresas sobre un plástico de metacrilato reciclado, eh, pero con tinta con volumen. Trabajamos muchísimo para conseguir que los estratos de pintura tuvieran capas firmes donde apoyarse, con lo cual tú tocas la impresión y consigues ver la diferencia entre los recorridos que hizo los autómatas y la aberración del diseño. El resultado fue muy bien acogido, a mí me gusta mucho, y para completar esto y para que entendáis un poco cómo veo yo las expresiones artísticas, me parecía escaso. Me parecía que no era suficiente, que el espectador no iba a entender. De hecho, pues ahora lo estoy explicando, os lo estoy explicando a vosotros, y habrá gente que tenga muchas dudas de cómo funciona esto. Y bueno, esa es la intención primera, despertar la curiosidad y que alguno de los que me está oyendo sea capaz
buscar algo de información y, bueno, pues en un momento dado quizás pues sea un bagaje intelectual interesante para alguno de los que está viendo esto, o que sea capaz de ver una pieza física en una galería o en un festival. Como os decía, me parecía poco y, bueno, decidí crear un clip donde se aunaran un montón de reflexiones que me iban saliendo en función de mi trabajo productivo, de mi producción, de mis experimentaciones, y salió este vídeo, que por cierto ha tenido también, bueno, tuvo en su momento algunos premios en festivales y demás por la edición. Es un vídeo que, como digo, va soltando mucha información reflexiva sobre lo que me estaba pasando en su momento y el por qué yo estaba haciendo esto, ¿no? Entonces, Teresa en un momento dado me habla de una frase que es con la que comienza el vídeo, que dice: somos pura dicotomía, sin más matices que el de los extremos y los opuestos. Somos solo blanco o negro. Eh, Efectivamente, para mí, en un tiempo tan veloz, con tanta información difícil o imposible de procesar por el cerebro humano, depende de cómo sea tu vida, pues a lo mejor tienes tantos frentes y tantas experiencias a la misma vez eh, a la que reflexionar y ofrecer una respuesta. eh, Se tiende, pero me parece también que es algo razonable y natural, se tiende a simplificar las cosas de una manera, como digo, tosca y tendenciosa. Eh, Tenemos que al final ver las cosas en blancos y negros para poder abordarlas, porque si no, probablemente eh, nos desbordaríamos y nos sumiríamos en la desesperación. Eh, yo no, Teresa me pregunta cómo intento evitar esa... Sinceramente, me interesa mirarlo, me interesa ser consciente de que, probablemente en mi proceso mental, eh, con toda la información que tengo, con todas las ganas de hacer cosas que tengo y con la motivación tan bestia que tengo con el mundo creativo y artístico, pues probablemente yo también caiga en ese tipo de error. Probablemente también sea víctima esa simplificación en el proceso de análisis y de respuesta cerebral, ¿no? Creo que no que lo único que puedo hacer es ser consciente de ello, intentar pensar de una manera más pausada y más reflexiva, pero, no creo que sea que realmente pienso que no soy diferente a nadie, así que, eh, bueno, tengo que ser consciente de eso y tengo que ser consciente de que probablemente mis reflexiones sean muy tendenciosas para el lado al que yo quiero ir, para donde yo me quiero enfocar. Es decir, probablemente me refuerce en lo que pienso constantemente y busque exclusivamente los inputs que me hacen a mí más fuerte. Y quiero luchar contra eso, me gustaría entender otros puntos de vista, pensar que, que todo tiene cabida y que probablemente si hay otra persona que tiene un punto completamente diferente al mío en cuanto a su pensamiento político, cultural, social, económico, pues, no es un imbécil, no es un idiota, y me gustaría en el futuro y poco a poco tener capacidad de comprensión y de empatía con otros puntos de vista. Probablemente así me acerque un poco más a lo que me gustaría ser. Hay grandes filósofos contemporáneos y científicos que hablan desde hace muchos años, pero no se les ha oído, no se les ha dado difusión y bueno, pues ahora con un montón de cosas que están pasando, quizás tenga más vigencia y sea más contemporáneo que nunca. Eh, Hablan del transhumanismo, del posthumanismo, eh, como posibilidad de hibridación entre la tecnología y el humano. Eh, bueno, de entrada, lo que estos señores, estos postulados, estas grandes mentes vienen a decir es que
¿Cómo vamos a realmente convivir con la tecnología? Lo primero es comprenderla, probablemente, y lo segundo es limitar la velocidad a la que ese desarrollo tecnológico se implementa en nuestras vidas. Eh, bueno, pues ahora con todos estos acontecimientos de pandemia que está habiendo, ha acelerado de una manera brutal eh, todo este proceso, que probablemente hubiera durado decenas de años, pero bueno, pues para mí lamentablemente eh, están aconteciendo a una velocidad muy difícil de digerir, donde nos estamos descuidando en un montón de aspectos en cuanto a privacidad, en cuanto a derechos, eh, en cuanto a la invasión de nuestra intimidad, que no somos recelosos la mayoría de nosotros por el hecho de que no le damos una importancia. Claro, un elemento aislado pues probablemente no tenga mucha importancia, pero somos muchísimos miles de millones de personas eh, que a la misma vez estamos recibiendo una oleada de, de tecnología incomprensible para la mayoría de nosotros, donde tenemos que convivir, donde no sabemos bien cómo convivir, donde no hay ningún límite, no hay ninguna legislación. Eh, el transhumanismo hablaba o habla de que había que poner un marco ético y un marco legal a esta nueva convivencia con un universo que ha aparecido de repente y que bueno, que es difícil convivir con él. Como os hablaba del proyecto que estuve trabajando de los autómatas celulares, tuve que comprender muy bien cómo funcionaba la inteligencia artificial y realmente me encontré de lleno con estos pensadores que estaban muy preocupados por el devenir del futuro. Estamos hablando de textos de principios del 2000 o mediados del 2010, una cosa así. En 2021 ha perdido mucha fuerza porque nos ha arrollado todo esto y digamos que la deriva ha ido a otro lugar, se ha modificado un poco, si ya no el debate no está tanto en hasta qué punto tiene que eh, fusionarse la tecnología en nuestro día a día o qué riesgos, qué peligros y qué límites tiene que tener la tecnología en nuestro día a día. Esto ya pues, parece que es una guerra perdida. Y se habla del posthumanismo. Eh, hablamos de cómo va a haber, bueno, ya es un hecho hoy, pero a futuro probablemente sea una realidad difícil difícil de contemplar, que es, bueno, pues a mayor acceso a la tecnología, más capacidades podemos llegar a tener. Quiero decir, bueno, pues si en un momento dado yo tengo el suficiente dinero para implantarme pues un pequeño audífono que en su momento pues eran de superficie, digamos, exteriores, pero ya existen que son interiores, ¿no? Eh, bueno, pues tendré probablemente, si tengo un problema auditivo, pues lo vea solucionado o mejorado. Una persona que no tiene acceso económico a esa tecnología, pues se quedará con su sordera. Lo mismo pasa con los ojos o con cualquier tipo de enfermedad. La consecuencia directa de esto, pues no hace falta ser un académico para verlo, es que probablemente la selección natural y la evolución de la especie eh, eh, pues tenga un momento disruptivo eh, hasta que entendamos que si pago puedo ser un humano con capacidades superlativas, con unas capacidades que mi organismo o la naturaleza en todos estos millones de años de evolución pues no me ha dotado. Pero lo puedo comprar, lo puedo instalar, lo puedo utilizar y esto es una ventaja clara y latente con respecto a cualquier otro ser humano que comparta espacio, que comparta aire conmigo, ¿no? Sobre este tema creo que no hay mucha gente, no hay mucha creación artística que tenga esta temática. No sé bien si es, no esta temática concreta en cuanto al transhumanismo y posthumanismo, sino que estamos todavía discutiendo en si la tecnología, si el arte, si puede haber una fusión, si es arte o no. Estamos en estas cuando hay temas muchísimo más importantes. Es una obviedad, la tecnología eh, no solamente sirve para hacer una hoja de cálculo para comunicarnos, sino sirve para crear arte, sin ninguna duda. Para mí es un, en fin, es un tema que, bueno,
Pero sí que necesitamos tener artistas, sí que necesitamos tener creadores que sean conscientes de esto, que transmitan este mensaje al espectador y que por supuesto que el amor, por supuesto que la política, por supuesto que la igualdad, en fin, etcétera, son temas universales y que son vigentes, por supuesto. Pero hay otros tantos temas contemporáneos que no se están tratando, que no se están tematizando y se me escapa el porqué. Eh, Entiendo que en los años 70 pues, hubo un movimiento muy importante político, artístico y creativo por todos los movimientos y todos los cambios sociales que ocurrieron en ese momento. Esos artistas contemporáneos pasaron en la historia ya no solamente por la calidad creativa o artística de sus piezas, sino también porque eran muy conscientes y muy activos en el tiempo que vivían. Siglo XXI, ¿dónde estamos? Los temas que nos toca tratar a la gente, a los artistas o a los creadores de nuestra generación, ¿dónde están? Creo que hay un agujero ahí, creo que hay una demanda muy grande del espectador. Quiere escuchar, quiere que se le propongan temas actuales, contemporáneos y quizás a futuro. Y probablemente la comunidad creativa, la comunidad artística, estamos en un debate que, bueno, pues no creo que aporte mucho. O sea, si la tecnología, por supuesto, la tecnología, claro, es que un pincel es tecnología, es que un cincel y un martillo para picar la piedra y sacar una forma, también es una tecnología, porque con tu dedo no eres capaz de picar. Entonces, bueno, pues desde mi punto de vista es un debate estéril y, y quizás sí había que focalizar en, están pasando muchas cosas, estamos en el siglo XXI, tenemos que los artistas, tenemos una responsabilidad los artistas y creadores de utilizar temáticas contemporáneas. Creo que en parte es lo que le da sentido a todo esto y, y bueno, os animo a que investiguéis sobre el tema, que no tengáis ningún complejo en cuanto a la utilización de cualquier tipo de herramienta, sea del tipo que sea y con los recursos accesibles a cada uno de vosotros, pero no perdamos mucho el tiempo en debates de si sí, si no, si esto, si lo otro, y vayamos al meollo del asunto, vamos al centro del problema, del que te preocupe, crea piezas que hablen de estos temas o reflexiona sobre ellos y sácalos, y enséñalos, y participa, e intenta generar debate, en mi punto de vista. Como también comenta Teresa, me habla de, bueno, me plantea diferentes cuestiones digamos, para reflexionar, ¿no? En una de ellas me comenta sobre las distopias futuristas o ensimismamientos tecnológicos y si existe algún punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio no sé, no sé a qué equilibrio nos referimos, porque si entendemos la tecnología, la deriva o la hibridación entre el humano y la tecnología como un peligro, quizás sí que estaría bien plantear un punto de equilibrio, ¿no? Hay quien no lo ve como un peligro, sino como una oportunidad, una oportunidad de modificar el desarrollo natural, de amplificarlo exponencialmente y de que, bueno, que los límites a los que nos hemos visto sometidos durante toda nuestra existencia, pues de alguna manera se modifiquen, cambien o simplemente desaparezcan. Es decir, pues hay muchísimos experimentos que tienen que ver eh, con el transporte de tu conciencia a un organismo computacional, creación de tejidos y organismos directamente programados, computarizados. Eh, no sé tener una postura y una conclusión. Soy un mero espectador de todo esto, estoy preocupado, no sé exactamente hacia dónde vamos, lo que sí percibo es un desconocimiento y
quizás una escala de prioridades en las temáticas o en las preocupaciones, no solamente nosotros como creadores o artistillas, sino los grandes filósofos, los grandes pensadores, los que realmente tienen una influencia poderosa y real en la sociedad. Bueno, pues estamos con izquierdas, con derechas, eh, con poderes fácticos, con esto, con... Mientras tanto, y por detrás, o por delante, no lo sé, cada vez la tecnología es más parte de nuestra vida, cada vez nuestros hijos, bueno, en mi caso yo no tengo, pero las nuevas generaciones lo tienen de una manera muchísimo más integrada, más orgánica. Nosotros identificamos probablemente eh, esta relación de los jóvenes, de la juventud con la tecnología de una manera preocupante, eh, pero es perfectamente posible que simplemente no entendamos lo que está pasando. Y lo habitual es que cuando no entiendo algo lo rechazo, por lo menos hasta que tenga un tiempo para tener un juicio de valor sobre algo concreto. Eh, me da la sensación de que, como decía al principio, no estamos preparados para esto. No estamos preparados. Y hay gente que sí que le dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a estar preparado o a prepararse a esto y son quienes están tomando las decisiones. Yo no sé dónde apareció Amazon, pero Amazon está ahí. Es propietario del 95% de los servidores del planeta. Es decir, cualquier tráfico que haya eh, en la red tiene que pasar en un 95% por su maquinaria en propiedad de una empresa privada. Mientras tanto estamos con derechos izquierdas, con planos sociales y demás, cuando los propietarios de la distribución de la red de información más importante que ha conocido la humanidad es de una empresa privada. Bueno, pues nosotros esto lo aceptamos, no tenemos ningún problema, aceptamos las cookies, aceptamos suscribirnos, que comercien con nuestros datos. eh, a la misma vez respetamos una serie de normas que nadie sabe bien quién las ha puesto, y en esto me quería parar concretamente porque es un tema que me preocupa mucho y que me limita mucho. Resulta que tanto la gente que creamos con herramientas digitales y físicas como simplemente los espectadores, eh, bueno, tenemos la limitación de que hay un montón de contenido disponible en la red, vídeos, fotografías, imágenes de todo tipo, reflexiones, libros, de todo, pero no podemos utilizarlo. No se puede utilizar porque se violan las leyes de propiedad intelectual. Bien, en esto yo creo que la mayoría estamos todos de acuerdo en que efectivamente pues, el trabajo de cada cual hay que respetarlo. Ahora bien, cuando yo subo algo a YouTube para que lo vea la gente que me sigue, o utilizo Instagram para intentar conseguir más difusión o más trabajo y que se vea, en fin, yo estoy cediendo la propiedad de mis obras, de la imagen de mi obra, a una empresa privada. Y esto no me preocupa. O sea, no me importa que Instagram pueda hacer un uso de mi diseño o de mi obra, pero sí que tú, que lo estás viendo, lo descargues y lo reutilices o lo utilices en un collage. No le veo mucho sentido. A la misma vez, los ojos del espectador cada vez están más educados y son más exigentes, pero si trabajamos con vídeo, por ejemplo, yo no tengo presupuesto para hacer un viaje aéreo sobre Camagüey y ver las lindezas seguro, desafortunadamente no conozco, pero seguro que es una maravilla. Yo no tengo esos medios. Entonces tengo que renunciar a ese tipo de plano para introducir dentro de mi obra. Pero si está disponible. Pues si yo con un clic estoy viendo un viaje de dron por encima de Camagüey, ¿por qué no puedo utilizarlo? Bueno, porque ¿tiene que ver con el arte? ¿Tiene que ver con la creación? ¿O tiene que ver con el comercio? Con el dinero. Quiero decir, yo desde aquí ya os digo que podéis utilizar todo lo que yo tenga disponible, os doy el permiso para hacer lo que queráis con ello. Hibridarlo, bastardearlo, modificarlo, inspiraros en ello. Me parece que eso es lo bonito que tiene esto y es una cosa que no se tiene que perder por intereses económicos. Quiero decir, tenemos muchísimo contenido, muchísimos recursos en Internet, accesibles, pero ojo, los ves pero no los tocas.
Yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto. Una cosa es coger algo y replicarlo y decir, oye, esto lo he hecho yo, y otra cosa es utilizar recursos disponibles en la red para poder trabajar, para poder hacer mi propia obra. Me encuentro muchísimas veces con problemas legales con respecto a esto, con restricciones legales, mejor dicho, no problemas, porque intento evitarlos, pero sí restricciones, y es algo que no comprendo. A mí nadie me ha preguntado si mi organismo puede estar atravesado por un montón de paquetes de datos, bits, radiaciones, información. A mí nadie me ha preguntado. Resulta que yo puedo ver ciertas imágenes y puedo ver ciertos recursos, pero no los puedo tocar. ¿Porque son propiedad del autor o porque son propiedad de YouTube, Instagram, Facebook o Google, en el caso que sea? Eh, es que yo no me quiero enfrentar al otro artista, o el otro artista a lo mejor tendría comprensión para decir, no, no, utiliza esto, modifícalo, o sea, no lo utilices y te atribuyas la autoría, pero sí tienes la posibilidad de utilizar mi trabajo para inspirarte o para que te ayude a progresar o a completar tu proyecto personal, pero este no es el problema. El problema es que las grandes plataformas no permiten el uso de estos contenidos, porque si no se les acaba el negocio. Me gustaría dejar esta reflexión también, que entre nosotros, igual que en computación hay mucha gente que trabaja el open source, es decir, trabajan en sus códigos, los suben a la red para que otra persona los pueda recuperar, los pueda mejorar, modificar o ampliar. Esto es una fórmula que también existe en la economía colaborativa, donde si yo tengo un oficio y otro tiene otro, pues colaboramos y digamos que dejamos aparte la transacción económica. Eh, Creo que este tipo de cosas debería impregnar a la comunidad creativa y que todos entendiéramos que probablemente nos iría mucho mejor, que probablemente haríamos cosas mucho más interesantes, más atractivas y de mayor calidad si colaboramos entre todos. Así que, bueno, pues este es un poco el mensaje que quería dejar final y que no le tengamos miedo a la tecnología, pero reflexionemos sobre ella y, y marquemos, si esto es posible, eh, marquemos unos límites éticos sobre el uso. Pero realmente el debate entre arte tecnológico, si la tecnología entra, me parece que es como decía antes, es un discurso obsoleto, muy superado por las generaciones, por la historia del arte, y que nosotros como contemporáneos en nuestro tiempo nos puede preocupar, bueno, en parte, pero que no te pare, que no te pare este pensamiento, que no te pare esta, esta duda, eh, porque hay muchas cosas que crear, muchos mensajes que transmitir eh, y muchos ojos, muchos oídos y muchos tactos y sentidos a los que podemos intervenir con nuestro trabajo. Quería agradecer a Teresa y el Festival de Camagüey por el interés que habéis mostrado en mi trabajo. Eh, Comentaros que por lo menos por aquí en Europa eh, empieza a tener una gran recepción el arte tecnológico, el arte híbrido, como me gusta llamarle personalmente a mí. Eh, Tenemos todo un campo por explorar y, y probablemente sea la deriva más lógica que tenga el arte en un futuro a corto y medio plazo. Contaros también que, bueno, que aparte de trabajar la pintura, eh, la animación, el vídeo, pues trabajo con la realización creativa o la dirección creativa, eh, donde muchas personas se acercan a mí a buscar una solución, tienen un proyecto, tienen algo en mente, pero no saben ni cómo representarlo, ni digamos cómo bajar esa idea abstracta al, al suelo y convertirlo en una realidad. Eh, para poder ser bueno en esta tarea es necesario no solamente tener pues quizás una mente un poco decidida y rápida, sino también tener muchas herramientas disponibles para poder elegir cuál es mejor o qué combinación de herramientas son las necesarias para realmente
crear una pieza creativa o artística a partir de una idea, de un abstracto. Os animo a que os forméis, a que investiguéis sobre cualquier tipo de herramienta, que entendáis que el arte multimedia quizás sea una expresión artística nativa y propia del siglo XXI, que ofrece muchísimas posibilidades creativas, eh, pero también creo que va más en sintonía y en concordancia con la mente, con la forma de interpretar las cosas del espectador también del siglo XXI. Espero que os haya parecido interesante y bueno, espero también que el festival vaya muy bien y, y nada, pues aquí quedo disponible para lo que queráis. Un abrazo, un saludo y una vez más muchísimas gracias por el interés.